Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy estamos de enhorabuena, por lo menos en esta casa. Estas son estas entrevistas que me gustan en lo personal. Hoy vamos a hablar con el compañero Guillermo Uruñuela. Él es redactor, compañero de Lancelot Televisión, también de Radio Marca, de muchísimas cosas. Pero en este caso él viene como protagonista y como director, no más que protagonista, como director del documental Las cenizas del volcán, una producción de Lancelot Medios en las que, bueno, pues Guillermo hizo 2 viajes a La Palma. Claro, por eso lo de las cenizas del volcán. Fue al cuarto día de las erupciones en Cumbre Vieja y se hizo un trabajo y ha regresado un año después. Ahí va a ver un poco el documental, Las cenizas del volcán va más sobre esta segunda parte, ¿no? Lo que ha pasado después de un año. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer aperitivo porque él también nos va a contar cuándo y dónde se podrá ver y también por otro lado a hablar un poco de las impresiones de gente de aquí de Lanzarote que ha ido a la vecina, iba a decir sí, a la isla compañera de La Palma. Sin más dilación, pasamos a hablar con Guillermo Uruñuela. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Llega el día, ¿no? Llegó casi del el estreno. Esto es como la premier, ya es tipo cinematográfico. Sí. A otro nivel, pero... A otro nivel, sí. Bueno, pero bueno, a nosotros nos hace ilusión también. Hombre, mucha ilusión. A estas cosas, tú ya sabes, lo hemos hablado, son las pequeñas cosas que nos hacen salir del día a día y que también da un poco de calidad, porque hay televisiones locales que pueden tener aspiraciones más cortas y en este caso, por lo menos esta casa intenta aspirar a más. Vamos a hacer un poco de aperitivo para la gente que pueda o que no pueda ir, porque ya está, se puede decir que ya está ocupado, sí, bueno, o se puede invitar todavía a la gente a que acuda. Bueno, eso ya no es competencia mía, pero en principio, hasta lo que yo sé, creo que ya no se puede acceder, porque de hecho prácticamente en 48 horas se acabaron las entradas, ¿no? Al principio, de hecho, teníamos dudas, ¿no? Lo hablamos también con nuestro compañero Fran, de si creábamos una especie de plataforma digital para que la gente, aunque es gratuito, ¿no? Para que sacase una especie de entrada virtual, ¿no? Y al final, un poco ante la aluvión de WhatsApps y de gente cercana que me escribía, oye, Guille, quiero verlo, cómo puedo acceder, etcétera, etcétera, decidimos montar pues, bueno, un pequeño sistema para tener controlado cuánta gente iba a ver. Porque el aforo del archivo municipal, que por cierto es el sitio donde se va a emitir, a las 7:30 de la tarde este viernes, tiene una capacidad aproximadamente de 100 personas, ¿no? Entonces, claro, estas cosas no sabes muy bien cómo, si te van a ir 20 o si te van a ir 200. Entonces, para no correr el riesgo de que fuese mucho más gente de lo que pudiese entrar, creamos esa especie de plataforma para que la gente se apuntase, se inscribiese y en cuestión de 48 horas, se abrió el miércoles pasado al mediodía, a las 12 de la tarde, y el viernes por la tarde pues ya prácticamente se había cubierto el cupo de asistencia. Hombre, aquí sí decir a la gente que se ha inscrito que por favor vaya si se ha inscrito, porque claro, si no hace una pequeña faena, ¿no? Porque la verdad que retira... Claro, porque hay gente incluso que me ha preguntado y yo le dije, y ya se han quedado... creo que ya no te puedes apuntar. No obstante, también, como es un trabajo andar por casa y como va a ser una velada agradable, ¿no? No es algo tampoco estricto, etcétera, etcétera, si alguien viese esta entrevista y no tuviese entrada y le apeteciese ir, yo creo que no pasaría nada, ¿no? En un momento dado, que se le hace un hueco. Lo hemos comentado, ¿no? Va a ir familiares míos, en un momento dado, pues, si tiene que levantar mi hijo y sentarse y ponerse de pie o sentarse en la primera fila, no pasaría nada, ¿no? O incluso en mi caso, o tú, bueno, al final vamos a ir muchos compañeros de la profesión, y como va a ser un poco andar por casa, creo que no habría problema si aparecen 10 más de repente sin entrada, evidentemente se les dejaría entrar y no habría problema, y ya nos ubicaríamos como pudiéramos. Seguro que va a haber un gran ambiente. Bueno, vamos a, Guille, si te parece, vamos a ver una parte de la promo para que los telespectadores la puedan ver, un poco de gancho, y luego vamos comentando. Vamos a ver una promo, es 1 minuto y medio, y un poco el extracto, ¿no? de lo que se va a ver en el archivo este viernes. Encuentra que han quedado bajo las coladas más de 300 hectáreas de plataneras, y el otro punto de interés económico que tiene la isla, que es el turismo. Estamos hablando de casi 4.000 camas que están aún bloqueadas por gases. De haber ido un poco más hacia el norte, pues hubiera sido un desastre mucho mayor, porque ahí sí que había cogido de llano quizás El Paso, los llanos de Aridane y Tasacorte, seguro. El negocio, el día que pueda abrirlo uno, lo abre. Y si no se puede abrir más nunca, no se abre. Aquí fue donde nací, yo creo que yo quiero seguir aquí. El futuro incierto. Creo que ahí hay mucho trabajo. Yo soy joven. Yo le voy a echar ganas, yo voy a luchar. Tan solo con ir al polideportivo a coger desayuno, almuerzo y cena, que te lo daban allí, eso ya es una ayuda impresionante. Sí es verdad que el Atlético Paso hizo un proyecto ambicioso, al principio hicimos un proyecto ambicioso, pero después se nos truncó todo.
Bueno, ya lo han visto, ¿no? En este caso, ya lo dice ahí, el viernes a las 7:30, por ahí, ¿no? 7:30. Una duración media horita, un poco más. Media horita, exactamente 32 minutos. Van a ser. Las cosas intensas. Seguro que va a ser además un buen plan. Además tú y yo lo hablamos fuera de cámaras también. Creo que es el tiempo justo y necesario para que te aporte algo de información, para ver buenas imágenes, para aprovechar también el trabajo de campo que hicimos sobre La Palma, pero tampoco creo que este tipo de documentales tengan que extenderse mucho más en el tiempo, ¿no? Porque si no llega un momento en el que o tienes mucho contenido o tienes mucha información o se hace un poco igual monótono, ¿no? Entonces yo creo que 30 minutos es un buen espacio incluso para aquel que no tenga gran interés, pues bueno, media horita lo consumes con cierta facilidad. Luego además, Andrés, también comentar que habrá una pequeña mesa redonda, ¿no? Participaremos unos cuantos. Eso te iba a decir. La vamos a hacer al principio, ¿no? Sí, la vamos a hacer al principio para también hacer un poco como de, ¿no? Sí, hacer un poco de hambre, ¿no? Sí, vamos a explicar un poco lo que se verá en el documental, por eso tampoco en la entrevista quiero adelantar mucho, porque bueno, la gente quiero que luego lo vea, ¿no? Y no poner en mi boca palabras que no son mías, ¿no? Porque hemos hablado con testimonios de diferentes afectados por las plataneras, gente que ha perdido su hogar, gente evacuada, gente que ha perdido negocios. Entonces hemos hablado, digamos, con diferentes patas. Dicho lo cual, vamos a hacer una pequeña mesa redonda, ¿no? Participarás tú, participaré yo, y vendrá también, en este caso, un cabo de los bomberos de Lanzarote, que tuvieron su parte, como el resto de dotaciones del archipiélago importantes, sobre todo los primeros 3 meses de la erupción. Y vendrá ahí, veíamos unas imágenes de un compañero que además nos echa un cable muchas veces aquí en Lanzarote Televisión, es residente en La Palma, Francisco Galar, que él es biólogo y vulcanólogo, y la verdad que su testimonio está bastante bien, porque a nivel didáctico creo que explica, sobre todo a nivel geológico, cómo se ha conformado La Palma, cómo ha afectado, cómo ha cambiado el desarrollo la erupción del volcán. O sea, está bastante bien el testimonio de este... bueno, al final lo llamo casi compañero porque hemos tirado mucho de él en el informativo. Y luego, lo que te digo, el bombero, estaré yo también como periodista y tú también estarás. Sí, ¿no? Ahí estaremos un ratito. Es una charla. Sí, pero una mini charla para también que la gente no se nos espante. A ver si... Porque yo creo que la gente lo que querrá ver es el documental. En cuanto a... Este es el segundo viaje. Entonces, para poner antecedentes, quiero preguntarte después... ¿Cómo te encontraste La Palma después de un año? Pero, ¿cómo es la sensación? Porque yo no fui a La Palma, fue mucha gente, periodistas además, pero mucha gente le llamó la atención el volcán. ¿Cómo recuerdas? Porque fuiste al 4.º día de las erupciones. Fuimos si no recuerdo mal, creo que el volcán erupcionó al mediodía de un domingo y nosotros, Juan Cruces, nuestro compañero de cámara, y yo estuvimos el jueves viajamos allí. Es verdad que estuvimos poco tiempo, estuvimos escasas 24 horas, un poquito más porque tuvimos aquel problema para salir de la isla, que en ese momento, claro, la sensación que había de caos dista mucho de la que te encuentras a día de hoy, ¿no? Y en ese momento, incluso dentro, de hecho creo que hicimos un pequeño reportaje también en una noticia del informativo, hay un momento en el que digo que era una especie de caos controlado, porque sí que es verdad que evidentemente la magnitud de este fenómeno es. Pero dentro de todo eso, era llamativo a mí, por lo menos. Estoy hablando de mis percepciones, ¿no? Luego también, como siempre digo, generalizar no suele ser acertado porque te vas a equivocar, porque claro, no es lo mismo desde mi punto de vista que es el que ha perdido la casa o ha perdido el sustento familiar, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales, cuando llegas a La Palma, incluso el 4.º día de erupción, que en ese momento tampoco no estaba tan masificados de medio de comunicación. Estaban las nacionales, por supuesto, la televisión canaria, pero yo creo que televisiones locales seguramente seremos las únicas del mundo, no creo que hubiese muchas más televisiones locales. Bueno, Televisión 11 La Palma también estaba. Pero, y en ese momento yo recuerdo de aterrizar, y yo pensé, claro, tú cuando ves las imágenes o cuando veías las imágenes en la tele, da la sensación de que era el fin del mundo. Y cuando llegas al aeropuerto, era como una normalidad, alquilamos el coche con normalidad, las carreteras estaban... Entonces al final te das cuenta que el volcán realmente afectó a una franja concreta de la isla. Y tú ves ahora mismo la colada, pero te desplazas, no te digo 20 kilómetros, te desplazas 1 kilómetro hacia un lado y 1 kilómetro hacia otro, y en ese punto la vida sigue igual a día de hoy. Lo que pasa ahí sí genera un problema, y si quieres vamos enlazando con lo que es el año después. Sí. Ese corte, una parte fue carreteras, ¿no? Una parte de la estructura de eso es el problema de carreteras que genera ese corte. Luego ya hablarás de plataneras y demás. Eso es. A ver, ese creo que es un problema que se ha subsanado en tiempo récord. A mí me parece una obra de ingeniería bestial, porque para que la gente se haga una idea, la colada llega desde el cráter hasta el agua. Entonces, en esa franja se quedó incomunicado la parte sur con la parte norte de la isla.
Claro, me comentaron los residentes que antes de que se crease esta carretera, que ya de hecho se verá en el documental, pasamos nosotros estuvimos con el coche por encima de la carretera, tenéis que dar una vuelta de 1 hora y media, 2 horas para llegar para un trazado igual de 3 kilómetros, no mucho más. Entonces tenías que dar toda la vuelta. Y la obra es espectacular, o sea, date cuenta, en un año, bueno, de hecho esto lleva ya funcionando varios meses, o sea, en menos de un año se ha creado una carretera, una especie de sendero, para que la gente que nos vea es algo como el camino que te lleva a las playas de Papagayo, algo así. Y ¿No está asfaltada? No, lo que han utilizado, que eso se explica en el volcán, es una técnica que se llama calzada romana, porque no podían poner asfalto, porque se derretía. Entonces han utilizado, es una mezcla de cal, agua marina, agua con sal, agua salada, y algo más, luego en el documental lo explica perfectamente uno de los ingenieros. Entonces es un material que lo que permite es, en cierta manera, generar una capa aislante, porque es que a menos de medio metro hay temperaturas de entre 500 y 700 grados. O sea, a nada. De hecho, hay también un momento en el que nos paramos en el arcén de esa carretera, de manera un tanto dudosa, no sé si era legal parar, pero nos paramos y había un pequeño agujero y ponías la mano y había un calor impresionante. De hecho, ¿todavía sigue humeando? Sí. Todavía sigue humeando, ¿no? Sí, el cráter se ve el humo claramente. El primer día que llegamos se veía con claridad. El segundo menos, también depende un poco ahí del viento, etcétera, etcétera. Y cuando pregunté me dijeron que sobre todo son vapores en este caso de azufre, y bueno, son gases, que también los gases ahora mismo es una de las mayores preocupaciones en varios puntos de la isla, que por eso están deshabitadas. En este caso la Bombilla y Puerto Naos, que son dos... Para la salud de las personas, dices. Sí, entonces están deshabitadas. Hay dos, y sobre todo Puerto Naos, ¿no?, que era como la zona más turística, una donde más camas alojativas y hoteles había, y esa parte es curiosa la imagen, ¿no?, porque tú llegas, Andrés, con el coche y según te estás acercando empiezas a ver carteles quizá un poco dramáticos, no lo sé, o por lo menos que generan cierto respeto, danger, calaveras, y bueno, y según te vas acercando hay un perímetro de la Guardia Civil que ya te impide entrar. Entonces ahora mismo hay 2 localidades fantasmas en La Palma, que es La Bombilla, es un núcleo más pequeñito, y Puerto Naos, que están absolutamente acordonados, cerrados, negocios, viviendas y todo. Madre mía. Estábamos hablando ya un poco de la estructura que tiene en sí el documental, y has tocado una pata que es carreteras. Sí. Otra parte es las plataneras. Las plataneras, sí. ¿Cómo les ha afectado, no? Las plataneras lo mismo, evidentemente. Ya no solo todas porque ese es un lugar de cultivo. Esa seguramente sea la ladera que más plátanos produce, o que más plataneras hay, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las que están debajo de la colada, debajo de la lava, pues ya se ha perdido y evidentemente no será recuperable sus cultivos, pero incluso ahí sí que es cierto en cuanto a materia, vamos a decir, agrícola, incluso aunque la lava no estuviese encima de un territorio en concreto, ahí sí que afecta, ¿no? Y eso lo explica también perfectamente porque incluso estando a unos kilómetros, toda la ceniza que cayó también ha afectado a la tierra. Eso te iba a decir, ha creado, porque ahora estamos viendo, bueno, ahora no sé si salía, pero y además me parece muy bueno el título, Las cenizas del volcán, ha creado una parte de tipo la jeria, o sea, ha creado una especie de, con esa ceniza... No exactamente, pero sí que se percibe. De hecho, la parte, digamos, volcánica está como está, negro, sí, donde puro, pasó pero sí que es verdad que en un perímetro relativamente cerca... se percibe de repente, pues eso, ves una platanera y le ves las hojas, las tiene como si fuese carboncillo, ¿no? Están como manchadas, o sea, que todavía no se ha creado una estructura, vamos a decir, como la jeria, pero sí que es verdad que bueno, se intuye que aparte de la colada en sí, de la lava, de la lengua de lava, todos los territorios cercanos se percibe realmente. Bueno, no tiene comparación como cuando fuimos. Cuando fuimos era increíble. Aparte de la lava en sí, eran las cenizas. Había cenizas por todos lados, coches enterrados en cenizas y coches que estaban, y ubicaciones que estaban relativamente lejos del volcán. Sí, lo que pasa es que con la acción de los vientos, etcétera, etcétera, las cenizas llegaron muchos kilómetros más allá de la propia erupción. Sí. En este caso, además de en la mesa redonda, que estará un representante de los bomberos de Lanzarote, en el propio documental tienen su protagonismo. No sé si ellos hablan de cuándo fueron o de que todavía siguen yendo.
¿Qué participación tienen en el documental? En el documental, los bomberos tuvieron no solo la dotación de Lanzaroteña, sino de todas las islas, evidentemente, incluso llega un refuerzo de la península. Tuvieron un papel fundamental. De hecho, el cuarto día de erupción, cuando fuimos Juan y yo a La Palma, al primero que nos encontramos fue a Enrique Espinosa, que es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, estaba Domingo Crespo, que es el sargento de bomberos, y había una dotación. Entonces, durante 3 meses estuvieron de manera fija en la isla, a nivel rotativo, y ahora sí que es verdad que bueno, ya es un apoyo más, o es una situación de precaución por si ocurriese algo, pero bueno, ahora mismo, entre comillas, el papel de los bomberos a día de hoy ya es, no sé si testimonial, pero sí que estarán pendientes para echar un cable si hiciese falta en algún momento, pero bueno, ya a día de hoy ya es mucho menos la importancia que tiene. Ya estamos ya también entrando en recta final. ¿Cuáles son las conclusiones que también sacas tú al final? Porque también, lo decías antes, hay un problema social, las viviendas, pero sin embargo, tú has dicho como que percibes también mayor tranquilidad de lo que parece que luego vemos en las noticias. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y también lo comentábamos, a ver, casos y casos habrá. Son miles las personas afectadas y habrá casos dramáticos y casos menos dramáticos. En líneas generales, la percepción que yo tengo, como no residente y como al final bueno, un periodista que he ido en 2 ocasiones, pero tengo que muchas veces el periodista no tiene la verdad absoluta, yo hablo de mi percepción. Creo que dentro de la gravedad y de la magnitud del asunto y del efecto devastador que ha tenido, creo que, no sé si decirlo porque igual suena un poco, no sé si romántico, pero el país ha respondido bien. O sea, en su momento, bueno, ayudas solidarias y hubo mucha gente que se volcó con La Palma, pero en cuanto a subvenciones, luego hablaremos, son gente que ha perdido sus viviendas, son muchas las subvenciones que se han ofrecido, algunas no se han cobrado, como la del Gobierno de Canarias, que de hecho el otro día en el Parlamento le preguntaron a Ángel Víctor Torres que dónde estaban los 30.000 euros, para que nos hagamos una idea, o para que la gente se haga una idea, son unos 100.000 euros, más o menos, lo que le corresponde a cada propietario de cada vivienda que está bajo la lava. 60.000 para el Gobierno de España, que en este caso que otorga el Gobierno de España, 30.000 el Gobierno de Canarias y unos 12.000 el Cabildo de La Palma. Pues mucha de la, no sé si el 100%, claro, luego es como todo, pero mucha gente ha cobrado los 60.000 del Gobierno de España, mucha gente ha cobrado los 12.000 del Cabildo de La Palma y queda pendiente los 30.000 del Gobierno. Con lo cual, hablé con gente mayor, algunos no me quisieron hablar a la cámara, pero sí que es cierto que me comentaron, en otras situaciones, en otras erupciones, te quedas sin nada. Y ahí te quedas sin nada de verdad. Y uno de ellos dice, yo pues por ejemplo puse en valor cuando nos evacuaron, oye, había un pabellón, había comida, había mantas, había ropa, montaron una especie de albergue provisional, luego bueno, mucha gente también se pudo acomodar en casas de familiares, etcétera, y dice, pero no nos quedamos tirados en la calle. Luego, pues bueno, cada uno en función de sus propiedades, pues ha recibido un dinero o recibirá un dinero que no sé si servirá para tapar la parte sentimental, que es evidentemente no. Si pierdes tu casa o la casa de tus padres o el lugar donde creciste, pues eso no se puede reparar, pero sí que la parte de ayuda, repito, con excepciones, creo que en este caso vamos a decir, se le ha ayudado dentro de unas posibilidades. Y luego yo creo que el punto más importante, de hecho así lo dice el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, es Puerto Naos y La Bombilla. ¿Por qué? Porque estas 2 ubicaciones no han sido destruidas por el volcán, no se pueden acceder porque hay gases, o porque han detectado que hay gases que pueden ser nocivos para las personas, y entonces los negocios, las viviendas, los hoteles, están como en un limbo de no te puedo otorgar nada porque no has perdido tu casa o porque no has perdido tu negocio, no puedes entrar, con lo cual no puedes facturar, tienes que seguir pagando autónomos. Entonces ahí, y además lo dice el presidente, dice, la clave o lo que nos queda por solventar es La Bombilla y Puerto Naos. Porque a día de hoy están como en un impasse. Ni te han destruido la casa. Arrasadas. Claro, entonces no te has quedado sin casa, no te has quedado sin negocio, pero no lo puedes abrir, pero no puedes facturar, pero sin embargo la Seguridad Social te la cobran igual y los trabajadores los tienes en ERTE. No puedes salir de esa situación porque si montas un negocio en otro lado, tienes que sacar a tus trabajadores del ERTE. Esa es la parte más compleja que veo yo a día de hoy. Luego la parte de las plataneras, lo que se ha perdido también es un valor ahí hablan de las cantidades de... hay uno de los testimonios que me hace en base a los metros cuadrados que se han perdido de plataneras,
la cantidad, los millones de kilos de plátanos que se han perdido y que ya nunca van a florecer. Claro, porque eso es lo que tiene un volcán, porque si tú, por ejemplo, en Valencia, imagina, una gran riada, arrasa, pero tú puedes volver a plantar. Claro, en 3, 4, 5 años puedes volver, aquí no, Ahí aquí ya es quedó un sepultado. terreno estéril. Última pregunta. Sí. Que me enrolla un montón, además. No, bueno, no me han avisado, vamos bien de tiempo. El turismo, porque no sé si al final el volcán, un año después, ya no es visto con la ansiedad de la gente de cuándo parará, ¿no? Porque cuando tú vas por primera vez, la gente no sabía esto cuánto podía tardar. Genera cierto miedo. Por Sí, eso, genera miedo. cuando te acercas. Pero ahora, por ejemplo, es un reclamo, se nota que tienen tal, te dicen que al final, dicen, mira, pues pasa lo peor, si arreglamos lo de las viviendas, pues igual no nos viene mal. No, en el poco tiempo que estuve yo, que para hacer el documental estuve un fin de semana, prácticamente, se nota, porque yo iba a los puntos clave, iba a miradores, ¿no? Para tener buenas tomas, etcétera, etcétera. Y de hecho, es anecdótico, pero es un poco, representa. Hay el mirador de Tajuya, que era donde estaban todos los medios de comunicación en su día, ¿no? Estaba Mediaset, estaba Antena 3, estaban todos Piqueras, Ana Rosa, Susana Griso. Intentamos estar Juan y yo, no pudimos, no nos dejan entrar. Pues ese mirador, el día que fui yo, estaba lleno de gente haciendo fotos y se veía claramente que eran turistas. Además, muchos peninsulares o canarios, ¿no? Y claro, se ha convertido en una zona de reclamos. Esto es algo histórico y que mucha gente seguramente vivamos o veamos otra erupción de un volcán en nuestra vida. Y yo sí que percibí que hay mucha gente que, bueno, de hecho se veía souvenirs ya, camisetas del volcán con el volcán, llaveros, tazas. O sea, que la parte turística, si se enfoca bien, supongo que se podrá ver beneficiada, en este caso la isla de La Palma. Y de hecho hubo un momento, que eso es lo que te quería contar a nivel anecdótico, había tantos turistas y el cámara se tenía que ir. Y yo quería hacer la despedida del reportaje desde ese mirador. Entonces, claro, me da cierto pudor porque había 30 personas. Entonces, primero les tuve que pedir un hueco para que me dejasen, para que no se diese en el plano. Entonces me puse a grabar, entonces era como una especie de patio de butacas, 30 personas ahí, mira, y yo estaba grabando. Y claro, me equivocaba y empezaba, y de repente empezaba, uy, bueno, la siguiente. Y acabó y fue como una ovación y ahí dije yo, pero ¿cuánta gente hay aquí? Claro, y te das cuenta que eran todos turistas, algunos comprando merchandising, un llavero, una camiseta, etc. Claro, nos va a decir... Esa parte, si lo sabe enfocar bien la isla... Claro, nos lo van a decir a nosotros que claro, el volcán ha pues, sido final, uno de los grandes reclamos turísticos, ¿no? Pues Guille, yo creo que tampoco vamos a hablar mucho más porque hay que dejar a la gente que... Sí. Además, también decirles... Entiendo yo que cuando esto va a ser estrenado en el archivo este viernes, pero esto irá también a la programación de Lancelot y ahí se podrá ver, ¿no? En distintas difusiones, entiendo. No sé cuándo se emitirá, pero bueno, la semana siguiente, o sea, la semana que viene supongo que ya se emitirá en Lancelot Televisión, en el canal de YouTube de Lancelot Digital, en lancelotdigital.com. Y luego también, bueno, eso está bien, que sobre todo para Lancelot Medios como medio a través de Atelgam, pues se emitirá en Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma, con lo cual, bueno, ganas algo de difusión a nivel archipiélago. Está bien. Pues nada, ya estamos contando los días para el viernes para ver el estreno de Las cenizas del volcán. Guille, ha sido un placer y enhorabuena, entre otras cosas. Gracias, hombre. Gracias. Las palabras del compañero, de Guillermo Uruñuela, en este caso como director del documental Las cenizas del volcán, que se emitirá, se proyectará este viernes a las 7:30 en el archivo de Arrecife. Está todo vendido, pero... El que quiera acudir, que pase por ahí, que seguro que se le hace un hueco. Es un esfuerzo que ha hecho tanto esta casa como el propio Guillermo. Juan Cruces también estuvo en el primer viaje, luego también se trabajó, se colaboró con gente allí en La Palma, y un trabajo en el que lo que decimos un poco al principio es el interés también de unos profesionales que intentan hacer lo mejor posible, salirse a veces de cosas que a uno no le atañe, porque a un periodista de Lanzarote igual esto le quedaba un poco lejos. Pues no, pues se fue para allá y se ha hecho ese trabajo, y yo creo que se va a ver, además en edición, Teo Camacho, otra gente, ahora no me acuerdo quién más ha podido participar, pero sí que se ha hecho un esfuerzo desde la gerencia, desde la dirección, y nada, están todos invitados, y si no, si el que no cabe, pues se ve en Lancelot Televisión, y así seguimos subiendo la audiencia, que nos va bien. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.